que los podríamos considerar de renovación pedagógica, ¿no? También hemos querido analizar de forma crítica los procesos de cambio que han vivido estos centros educativos y cómo se han recolocado en sus dimensiones políticas y sociales. Y después también queremos identificar elementos y factores de sostenibilidad en los centros de renovación pedagógica que han participado. La siguiente. Claro, ¿cómo seleccionamos los centros? Solo teníamos la posibilidad de que cada uno de los representantes del equipo, diría de los miembros de investigadores del equipo que teníamos en las distintas comunidades autónomas, pudiera hacer un centro con la idea de profundizar en él y de poder trabajar de una manera intensa, en el sentido de poder articular o discutir o establecer elementos claves de estos centros como ejemplos, ¿no? Como estos casos que con todas sus limitaciones y con todas sus problemáticas y con todo su entusiasmo estaban desarrollando pues, procesos complejos de mejora, de cambio, de innovación, de renovación en sus institutos, en sus centros educativos de secundaria. Claro, el primer criterio fue accesibilidad e interés. Todos entre los 5 los miembros de los distintos subequipos, diríamos, lo que intentamos era ver qué centros considerábamos, cada uno de esta comunidad autónoma, de las comunidades autónomas, escogió 3 centros que podían ser centros que estarían interesados en este estudio. O sea, también nos interesaba ver cómo la propia investigación podía ser una investigación de reflexión compartida con los centros, ¿no? Y por lo tanto, por una parte, teníamos que poder acceder de forma profunda y que manifestaran interés los centros escogidos o que pudieran intervenir en la investigación. La distribución territorial, hemos dicho que teníamos el equipo distribuido en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Euskadi, y por lo tanto nos interesaba pues, que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de los equipos, no todos los equipos tenían el mismo número de personas. Por ejemplo, Aragón contaba con Juan Lorenzo, pero solo con Juan, y por lo tanto tuvo un trabajazo inmenso. Castilla y León contó con Quique y contó con Alfredo Rebaco, y también, que han sido dos de los miembros de la universidad. Cataluña tenía un equipo muy amplio, pero porque éramos el que estábamos allí y porque intentamos articular, bueno, repescamos el equipo que ya habíamos trabajado en temas de democracia, de educación democrática en un proyecto anterior. En la Comunitat Valenciana teníamos a Ana de Castro y a Vicent Orcas de Florida Universitaria y de la Universidad de Valencia, y en Euskadi teníamos a Xavier Arregui de la Universidad de Mondragón. Entonces, éramos un equipo variado, pero sí que todos con una gran sensibilidad por el tema de la renovación pedagógica y por el tema de qué estamos hablando cuando hablamos de este concepto. En el trabajo de campo nos interesó recoger voces del profesorado, del alumnado, del equipo directivo, y también hicimos observaciones. Y bueno, pues si lo veis, gracias, Quique, en la tabla, el total, bueno, hicimos una media de unas 19, 20 conversaciones, entrevistas con los distintos agentes de los centros, y también hicimos una media de unas 5 observaciones en cada uno de los centros. 5 observaciones como espacios en el que compartíamos también con el centro qué tenía sentido observar para entender mejor esta complejidad de la renovación pedagógica. Ahora sí, Quique. Nosotros lo que construimos, o lo que estamos construyendo, estamos acabando, pero todavía no lo tenemos cerrado. Los estudios de caso, lo que sí que hemos hecho es un estudio de caso de cada uno de las comunidades autónomas, de los centros seleccionados, y aquí tenéis los títulos, que todavía no sé si son cerrados, pero son los títulos del libro de Octaedro, de los capítulos de los casos del libro de Octaedro que publicaremos en Open Access, para que tenga posibilidad de ser accesible a todas las personas que les interese. Y aquí, bueno, los títulos nos dan alguna pista
¿no?, de los centros con los que hemos trabajado, ¿no? El primero, innovación transformadora basada en la investigación, la interdisciplinariedad y la inclusión con vocación comunitaria, la experiencia del IES El Picarral. La segunda, la de Cataluña, la renovación pedagógica al servicio de la transformación de un centro educativo, el caso del Instituto Escuela Barnola de Cataluña, de una población pequeña. Un instituto escuela que tiene las 3 etapas, infantil, primaria y secundaria. Comunidad Valenciana, Florida Secundaria, la acción de la renovación, un planteamiento desde una cooperativa que funciona con una larga trayectoria. Y León, la renovación pedagógica que no pudo ser. Y finalmente el País Vasco, una experiencia de renovación pedagógica en Arizmendi, el proyecto BATU, Arizmendi Castola, también una cooperativa. Son experiencias distintas. Una de las cosas que no he dicho en los criterios es que intentamos que las trayectorias de los centros que pudimos acceder a ellos, bueno, y que consideramos que tenía sentido acompañar, eran trayectorias de la renovación pedagógica distintas y también en momentos que la historia, diríamos, de la renovación pedagógica, de los cambios que habían planteados, se habían hecho también en distintos momentos, ¿no? Hay centros de nueva creación, como puede ser la etapa de secundaria del Instituto Escuela, centros con más trayectoria, una trayectoria que empezó con una gran vinculación a la renovación pedagógica y a los movimientos de renovación pedagógica, como fue el de Aragón, y que después tuvo transformaciones, o centros que estaban situados en zonas de más precariedad y con una situación que accedía a una población más diversa y con más problemáticas económicas y sociales. Y por lo tanto, diríamos que nos interesaba hacer un barrido o hacer un recorrido amplio y con recorridos distintos, ¿no? Para ver qué elementos podían ser comunes y cuáles podían ser como muy propios o muy vinculados al contexto. Paralelamente al estudio, los relatos pedagógicos, no hace falta que tires atrás, los relatos pedagógicos de los que hemos hablado, que planteo aquí, lo que hicimos fue, aparte el estudio de caso estaba más vinculado en lo que pasaba actualmente. El relato pedagógico quería hacer una entrevista en profundidad con docentes referentes de todos los centros educativos, con una larga trayectoria en el centro, como para poder construir esa complejidad de los procesos de cambio, que era uno de los objetivos de la investigación. En la siguiente diapositiva vemos, aquí he intentado rescatar algunos de los aspectos que los propios centros han identificado, se han autoidentificado cuando les hemos preguntado. Uno de los planteamientos que les hacíamos era: ¿cómo te identificas? En el sentido de, como centro, en el sentido de la palabra innovación te reconoces en esta palabra, en este concepto, de la renovación pedagógica, transformación. Habían como distintos términos que nos interesaban ver cuáles eran los que más les resonaban, ¿no? El término innovación resuena mucho en los centros y mucho más que el de renovación y transformación. Aquí tenemos una cita del equipo directivo de Aragón, que también nos sitúa un poco en cuidado a lo que llamamos innovación. Ellos eran muy precavidos en el sentido de decir: estamos hablando y estamos denominando innovaciones a acciones y a proyectos educativos que tienen más de 100 años, nos dicen aquí, ¿no? Bueno, quizá no 100, pero quizá igual 80. Estamos llamando innovación a trabajar por proyectos, pero si en los años 30 ya se hacía, ¿no? Con este reconocimiento a esta historia en la que muchas veces parece que ni la resituamos ni la recolocamos, ¿no? O, por ejemplo, esta otra cita que aparecerá ahora sobre cómo se planteaba en el sentido de cambio. Innovación siempre va ligado a sentido de cambio, con esta idea de cómo se vincula a las prácticas educativas, ¿no? En este grupo de discusión del Centro de León,
nos dicen, entendemos innovación como soluciones, ¿no? Se trata de buscar soluciones para las problemáticas reales que hay. Se trata de acercar la enseñanza a gente que a lo mejor de otra manera no llegaría, ¿no? La idea de poder conectar, sea como sea, con la necesidad, con las situaciones que se planteen, para poder vincular que el cambio se hace para conseguir el máximo de vínculo y de vinculación y de relación de cada uno de los alumnos con el aprendizaje, ¿no? Una de los elementos claves y que también aparecen constantemente, esta idea de introducir cambios a raíz de una constante reflexión, ¿no?, que oriente la mejora. Entonces, aquí sí que, por ejemplo, en esta cita, en los de Cataluña, nos dicen, quizá más transformación o renovación, nos dicen, que no innovación, porque innovar es como que porque innovar es como que no estamos innovando nada. Al final ya hay muchas escuelas que lo están llevando a cabo o que hace muchos años que ya se hacía. Por lo tanto, lo importante es adaptarte a la situación actual que hay también fuera de la escuela. Al final, la escuela forma parte de una sociedad. Si la sociedad está cambiando, la escuela también ha de ser cambiante. Aquí lo más interesante es que no nos adaptamos a la sociedad, sino que nos planteamos y reflexionamos los cambios que nos rodean para ver cómo desde el centro podemos aportar nuestra mejora en el aprendizaje y en la educación, ¿no? Y la siguiente, esta vinculación con el alumnado que ya salía con la anterior cita, aquí sí nos habla también el Centro de León. Ellos decían un centro alternativo, ¿no?, diría yo. ¿Por qué? Porque yo creo que al tener un alumno un poco diferente o especial, pues los profesores intentan también hacer cosas diferentes para intentar enganchar a los alumnos y motivarlos. Que igual en otros centros que ya los alumnos vienen motivados o que las familias ya los apoyan, siguen con la dinámica de siempre. Esta idea del reto de poder vincular al alumnado. Aquí una idea muy interesante también cuando les preguntamos sobre este tema de autoidentificación era el tema de huir de las etiquetas. Uno de los retos o de los miedos que nos manifestaban o de las incertidumbres que nos manifestaban era que muchas veces las etiquetas, los cajones, lo que a nosotros parece que nos ayuda, como ahora hablo como académicos, para situarlos, pero a ellos se les transforma en una jaula, ¿no?, en una situación que se les puede incluso volver en contra cuando esta etiqueta está hecha pues desde planteamientos que pueden ser tan desconectados de la educación como lo que nos planteaba Quique en algunos de los ejemplos, ¿no? También desde el alumnado, estas singularidades, lo más valorado para el alumnado era este elemento de esta forma de enseñar diferente, ¿no? Nos habla el alumnado de que, pues yo creo que quizá lo que más me gusta es la forma de enseñar diferente e innovadora. Aunque sí es verdad que al principio se me hizo bastante raro por estar acostumbrado a lo tradicional, pero sí que me adapté bastante rápido. Esto es lo que me gustó, nos dice, ¿no? O el siguiente, que nos habla de por qué nos recomienda su centro, ¿no? Porque te vas a llevar unos muy buenos amigos, la idea de las relaciones, de un sitio de un lugar en el que el clima, la convivencia, la posibilidad de sentirse reconocido es importante, ¿no? Porque dice, tanto de profesores como de alumnos. Vas a aprender muchísimo, tienes muy buenas actividades y muy buenas excursiones. No vas a venir a aburrirte, siempre vas a venir a llegar a casa con algo aprendido. Esta idea de conectar, esta idea de interés, de motivación con el aprendizaje, no con el pasárselo bien y ya está, sino con la idea de que estoy aprendiendo porque la curiosidad se estimula, se conecta y me diferencia de otros centros. Soy consciente de que hay diferencias respecto a otros centros, ¿no? La siguiente que nos la plantean desde Aragón nos habla, lo que más haya agradecido, las edades, estos alumnos eran ya mayores, estaban en postobligatoria. Lo que más he agradecido ya en la ESO es el cumplimiento de proyectos, que yo creo que aprendimos mucho y además aptitudes sociales, sobre todo el trabajo en equipo, que entre todos, que en otros lados no se ha adquirido. Esta idea también del trabajo ¿no?, con los otros y esta idea de proyecto
bueno, los proyectos en tanto que el conocimiento se construye de otra manera, ¿no? Se construye desde otra mirada y desde otra concepción. Y esta última, aparte de los profesores, aparte de los profesores me gustan mucho los valores, pensamiento crítico, respeto, que me parecen fundamentales para construir una sociedad sana hoy día. Las 4 son ejemplos, son elementos que se complementan, elementos que desde el lugar de los que hablan el alumnado son aportaciones distintas, pero siempre hay algo singular, algo característico, algo que hace que el reconocimiento por estos centros sea un reconocimiento que trasciende y llega a muchos niveles distintos, que yo creo que esto es muy singular, ¿no? Las singularidades según las familias. En primer lugar, también nos hablan de esta metodología eminentemente activa. Ellos ven que el alumnado está en el centro, en el caso esto es Aragón, ¿no? Y que el trabajo cooperativo está muy presente. Esto llega a las familias en este caso, ¿no? Y que lo hacen con una idea, o sea, no es el porque sí, es esta implicación en los aprendizajes. Y otra cosa importante, que este trabajo perdure, que este trabajo lo distancian de la memorización, esto las familias, en el sentido en que ha sido relevante, ha puesto en marcha otros mecanismos mucho más allá de la repetición y de la memorización, y esto también se ve plasmado, ¿no? Entre otras cosas que también valoran mucho las familias es esta personalización, esta individualización con chicos y chicas que tienen más dificultades, ¿no? Que hace que hayan adaptaciones, que hayan posibilidades de seguir ritmos distintos, ¿no? Y que hacen esta adaptación desde el primer momento. Y después hay otro elemento, el tercero, que lo plantea el País Vasco, que habla de autonomía, ¿no? Creo que desarrollan bastante mejor cada uno su pensamiento crítico, y este pensamiento crítico unido a que hay espacios para compartir estos pensamientos porque tienen libertad, ¿no? Una posibilidad de, bueno, hablan de libertad controlada las familias, pero que hay un marco de confianza, un marco en el que los chicos y las chicas ganan en poderse sentir que tienen voz y que pueden compartir sus visiones porque ellos deciden cómo y cuándo, ¿no? Según qué circunstancias. Esto no está esto no es una cita directa, sino que esto es un elemento que también aparece mucho en las familias, ¿no? Al lado de todos estos elementos que valoran y que los consideran claves y relevantes para sus hijos y hijas, también dudan de lo que pasará después, ¿no? Y de una incomprensión en que esta manera de entender el aprendizaje tan compleja después tenga una correlación o un efecto directo en los resultados educativos, ¿no? Entonces, cuando planteamos los resultados educativos y cuando estamos hablando en clave de resultados y de nota, aquí es cuando parece que todo en la complejidad de todas estas elementos evaluativos parece que se olvidan también por parte de las familias por el miedo a que esta nota no refleje lo que después en otros lugares le van a pedir en tanto que méritos o posibilidades de acceso a según qué bachilleratos o a según qué recorridos educativos que puedan seguir alcanzando. O sea, esto es una tensión fuerte que ellos y las familias plantean, ¿no? Entonces, después de este picoteo, diríamos, de afirmaciones, ahí sí que es cierto que la innovación desde la RP, desde la renovación pedagógica y desde las prácticas educativas de estos centros en los que hemos entrado y que luchan por trabajar hacia esta idea de cambio y de mejora, sí que hay intentos o al menos retos para conectar lo pedagógico y todo el centro, diríamos, y en esa idea
de mejora de centro, que nos hablaba el otro día Paco, ¿no? Desde la charla de Paco Invernón, de esta idea de ser conscientes de la importancia de la sociedad, de la democracia, la justicia y la equidad, con la idea, esto está en el horizonte, ¿eh? Esto no estoy diciendo que estos centros lo tengan solucionado, pero sí que está en el horizonte, con el fin de integrar y plantear críticamente, yo creo que todos estos elementos, ¿no? El qué, el por qué, el para qué y el cómo de la educación. Nunca se habla del cómo, independientemente del qué, el por qué y el para qué. Que después todo tenga la posibilidad de estar conectado es otra historia, pero sí que hay un interés, una voluntad, un esfuerzo por trabajar desde esta línea que no es fácil y que es muy y que nos exige muchísimo, ¿no? Con esta idea, ¿no? De emancipación y transformación, de mayor justicia social y ecológica, esta idea quizá también está, pero está quizás la más crítica, ¿no? En la que es más difícil de que se vea en cada una de las prácticas educativas que hemos estado desarrollando. Pasas, por favor, Kiki. Claro, una otra cosa que a nosotros nos interesaba mucho era qué filosofía había que inspiraba todas estas prácticas educativas, ¿no? Nunca nos hablan de todos estos conceptos. Equipos directivos, familias y alumnado destacan conceptos que están en el discurso de muchos centros, de la inclusión, proyectos globalizados, autonomía, competencias, trabajo cooperativo. Pero en todos estos, en lo que sí que lo que sí que comparten mucho estos centros es este respeto por el alumnado adolescente, ¿no? Se cuida mucho el diálogo, la conversación, el hecho de que esto es muy importante para que estas personas, profesorado y alumnado, puedan hacer un recorrido emancipatorio mucho más consistente, ¿no? Y sí que es muy importante en que hay un intento y unas ganas, una energía, ¿no? Para que en estas escuelas la vida que hay en ellas y que está en ebullición sea posible de pararla en algunos momentos y reflexionar, ¿no? Sobre el sentido educativo hacia el que se quiere avanzar. Esto no es fácil y esto sí que es un elemento muy complejo en los centros, ¿no? Y lo que sí que hay en esta filosofía que inspira estas prácticas educativas es que en estas filosofías hay voluntad de cambio de rol del alumnado, del profesorado. Hay cambios en las formas de entender el saber escolar, alejado de esta idea disciplinar compartida y cerrada en cajitas, ¿no? Hay cambios en las relaciones de poder, en los que la educación democrática pasa por intentar repartir más juego entre docentes, alumnado y familias. Y sobre todo hay este cambio en la organización escolar en tanto en cuanto están cambiando la gramática escolar de los centros, en el sentido de cambiar espacios, cambiar horarios, cambiar organizaciones en las que aparecen docentes en algunos momentos, en otros momentos distribuimos a grupos para que salgan a la comunidad. O sea, la complejidad organizativa de todo este trabajo, de todo este movimiento que subyace en la filosofía de cambio de rol de todos estos cambios, es muy demandante, muy exigente, ¿no? Y lo que sí que siempre acaba ganando en estas circunstancias y en estos centros es que el entorno, las relaciones educativas se cuidan y crecen, ¿no? Y por lo tanto están en el centro, pero no porque no con esa idea emocional que nos planteaba Quique o que la industria intenta que nos convenzamos de ella, sino en la idea de que los otros y el otro y la otra todos somos necesarios en esta red, ¿no? Pasas la siguiente, por favor. Claro, todo esto nos lleva a que uno de los elementos claves en todo este recorrido y en esa definición de la innovación que he colocado de Escudero, ¿no? En el que decía para la emancipación, para la equidad, para la justicia social, para el desarrollo de un mundo distinto, ¿no? Está como vinculado a este compromiso social y político. Y aquí sí que los centros están
ahogados. ¿A qué me refiero? Son muy conscientes los centros que las luchas sociales van en muchas direcciones, las tienen muy claras, las tienen presentes, saben que el mundo actual, esta sociedad actual, es hostil y compleja en tanto en cuanto es desigual, es precaria, emerge la pobreza, emergencia climática, o sea, todos estos temas están presentes, evidentemente en la vida de todas las personas que están dentro del centro y tienen su recorrido también, o sea, en el sentido de que el centro es muy capaz de asumir estas problemáticas, llevarlas a los debates. El debate controvertido emerge en el aula, hay muchas visiones, cada uno va con su mochila, alumnado y docentes, todos. Y, por lo tanto, el trabajo educativo en todos estos ámbitos está presente, está explícito, pero es difícil entrar a, poder luchar por estos temas con un planteamiento colectivo, de la misma con una visión colectiva que sobrepase muchas veces las presiones que tiene la escuela por el currículum, por la administración, por la burocracia, por el día a día, por los rankings, por los resultados. O sea, todas estas luchas se interiorizan, están interiorizadas y están vividas desde el hecho que son muy importantes, pero en este tema tendremos que ver cómo somos capaces, y aquí sí que hablo desde la formación, ¿no? Tanto inicial como de acompañamiento más adelante, en creernos que lo colectivo lo tenemos que construir conjuntamente de otra manera, porque claro, no es casual que la crítica que ha hecho Quique está muy presente, claro, no es lógico que esto esté desarticulado, pero está tan desarticulado y está... no es que hay muchas redes, hay muchas posibilidades de coordinarse. Lo que falta quizá es la posibilidad de que estas coordinaciones ayuden realmente a construir más esta idea colectiva, más este planteamiento que se ha perdido quizá, ¿no? de equilibrio entre cómo los individuos forman parte también de estos colectivos para mejorar este mundo, ¿no? La siguiente diapositiva plantea estos tres elementos como elementos como cuestiones que nos han aparecido en los centros, nos han cuestionado elementos, ¿no? La conciencia y la reflexión está muy construida y está es muy explícita en los centros, se trabaja mucho desde las posibilidades que puede cada centro, pero en estos centros que hemos sido nosotros, esta idea de hacer explícita la posibilidad de pensamiento crítico, de conciencia, de reflexión en esos temas que hablábamos, pero el paso a la acción como colectivo docente, ¿cómo lo podemos ayudar, acompañar, ¿no? También hay toda una pregunta del otro día, Paco ya lo comentaba, ¿no? en la charla del otro día, pero los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos sirven como horizonte de acción en los centros para desarrollar elementos de forma más colectiva, nos dan unos elementos que nos ayudan a pensarnos como individuos de esta sociedad que tiene muchos retos por delante, ¿no? Y la última, que hemos hablado mucho de escuela pública, pero también quizá tendríamos que empezar a ver de qué quiere decir trabajar para el bien común, ¿no? Con estas tres preguntas yo no tengo soluciones, la investigación tendríamos que explorar mucho más
los datos que tenemos y que hemos compartido con los centros. Estamos acabando, pero todavía podemos reflexionar mucho más. Pero sí que creo que sería interesante poder entrar al debate con estos elementos, con estas preguntas, con estas cuestiones, para ver si conjuntamente con todos los elementos de reflexión que nos ha planteado Quique, pues podemos abrir el debate y la posibilidad de compartir nuestras visiones y nuestros puntos de vista. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nuria. Ha sido un placer escucharte y además porque también estamos en ese proceso de investigación. Pues bueno, os abre el tiempo para que planteéis, propongáis y reflexionemos conjuntamente. Carmen Fernández, bueno, os han planteado algunas preguntas mientras se estaba grabando. Entonces, Vale. aprovechamos, llevamos el papel de las fundaciones a Albert Sansano. Ahora te doy la palabra a la gente que lo habéis pedido, únicamente por leer algunas cosas que han puesto de Sansano, que dice: en su grupo de investigación llevan años trabajando el papel de las fundaciones en el desarrollo de la educación en Brasil y en otros países de América Latina. A finales de septiembre, además, realizarán el tercer seminario internacional de redefiniciones de fronteras entre lo público y lo privado, implicaciones para la democratización de la educación en América Latina, que se ha tenido que aplazar por las recientes inundaciones, y ahí tenéis el enlace al programa para quien quiera participar. También dice Lidia, te invita a gestionar tus emociones, efectivamente. Dice, pero estamos muy confundidos, APC dice, estamos muy confundidos con todo esto de lo público y lo privado, porque hay ya muchísimas fundaciones y asociaciones del tercer sector que hacen gran labor asistencial en muchas cosas que el sistema público sostenía. La pregunta que yo planteo y que supongo que plantea es la privatización incluso de lo que es en todas estas ONGismo, de todo lo que debería ser público. También dice, nadie cuestiona la labor de buena parte de estos agentes, pero tampoco se cuestiona demasiado quién o qué empresas están detrás de estas fundaciones a veces. Y no os digo el dinero que mueve Cáritas o Cruz Roja, que tengo colegas que están trabajando. Se está grabando la sesión de esta tarde, pues tengo que decir que se ha grabado la sesión de Nuria, pero la mía no me acordé y no la grabé. Y Carmen pregunta, cuando se habla de cooperativas, ¿quiénes la promueven y gestionan? ¿Familias, profesorado? Eso lo puede responder ahora Nuria, pero abrimos las intervenciones de la gente que ha levantado la mano y damos palabras y luego hacemos como una ronda y luego ya comentamos. Miriam, en primer lugar, Lidia segundo y Juan Lorenzo tercero. Así que cuando quieras, Miriam. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a los dos por vuestras intervenciones, que han sido muy interesantes. Yo la verdad que me da un poco de cosa hablar porque veo que vosotros tenéis muchísimo conocimiento sobre este tema y yo la verdad que estoy estudiando el doctorado, entonces lo que he venido un poco aquí es aprender. Pero bueno, sobre todo con la intervención que ha hecho Enrique primero, me ha hecho pensar un montón porque yo estudié magisterio de primaria y terminé hace pues 3 años. Ahora estoy haciendo el doctorado en la Complutense. Y me acuerdo de me ha venido a la cabeza como la experiencia de que durante la carrera, o sea, como las asignaturas teóricas, era como que nos daban un montón de estrategias, como lo que has estado diciendo, Enrique, de esto de la gamificación, el flipped classroom, todo esto, o sea, como cosas que, jolín, era como todo ahí, como mucha innovación, mucho tal, y luego de repente yo me acuerdo de llegar a mis prácticas en el tercer año, porque yo vivo en un barrio de Madrid que, bueno, pues hay bastante exclusión social, hay un montón de problemas, que es parecido a Vallecas, que se ha mencionado también antes, y de repente yo llegar como con unas ideas de, bueno, esto va a ser, voy a hacer un montón de cosas, voy a implementar un montón de cosas, y de repente llegar al aula y que la profesora, que era mi tutora, me dijera, a ver, es que aquí primero tenemos que ser docentes y tenemos que atender a otras problemáticas, como es que hay personas que no vienen a clase porque sus padres no les traen, que hay personas con un montón de diversidades funcionales, que hay personas
o sea, que una maestra no da para toda la clase, o que, por ejemplo, la PT del centro solo iba un día a la semana, un día y medio. Entonces, como que eso de repente me dio un golpe de realidad, porque yo llegué al centro como, bueno, voy a hacer de todo, voy a implementar toda la innovación y todas las cosas que yo me he preparado, porque para mí eso en ese momento, yo dije, esto es lo mejor de lo mejor, y luego llegué y dije, es que a lo mejor, pues, evidentemente es muy importante todo esto de la innovación, de que también hemos estado hablando estos días de si llamar innovación y qué hay detrás de esa innovación, pero como que realmente me di cuenta de que no es lo más importante, porque cuando llegas a un centro lo importante son las necesidades de los niños y atender eso, más allá de que lo estés haciendo, como ha dicho Enrique, con una tiza y estés hasta el último día, o que utilices el último método más avanzado y más... pues eso, a la última. Entonces, como que, bueno, hablando de lo que ha dicho Enrique, pues a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre eso, y de hecho, en las prácticas que hice los 3 años fue un poco así, que quizás no fue los métodos más innovadores, pero aprendí muchísimo de los profesores que había y de cómo atendían a la gente, a las necesidades, y sobre todo eso, que eran profesores de verdad, que daban el callo ahí con todos los alumnos. Y bueno, pues eso, era una reflexión nada más, y ya me callo, y que nada, agradeceros de verdad todo lo que estáis enseñándonos en este curso. Lidia, muy bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo también es que soy un poco, quiero decir, incauta, atrevida, porque yo lo que vengo a aportar es pues mi opinión como docente, porque es que si no, como comentó un compañero en días pasados, es que si no somatizo y entonces pues bueno, pues en fin, ya perdonaréis, intentaré ser breve, pero bueno, yo es que esto de la innovación, esta palabra me tiene un poquito, y perdonadme la expresión, hasta la peineta, porque pasa como con las nuevas masculinidades, ¿vale? Es que lo nuevo no necesariamente tiene que ser bueno, más bien lo contrario, ¿vale? Porque estamos viendo como todos los temas estos, el capitalismo, el neoliberalismo depredador se reinventa continuamente, y entonces nos venden todo esto, lo nuevo, nuevas masculinidades. Y tú dices, perdona, pero si es lo mismo de siempre, solo que con otro lenguaje diferente. O sea, yo a este respecto me gusta mucho el discurso de Miguel Ángel Arconada, que trabaja todos estos temas de una manera, vamos, pues que lo de la innovación y demás, y es que, como ha dicho Miriam, de verdad me ha encantado escucharte, porque pues bueno, los que llevamos en la docencia en secundaria y además ahí en centros cañeros, ¿no? En centros pues donde hay alumnado con riesgo de exclusión social, absentista, etcétera, etcétera, pues vamos, que es que todo esto está muy bien, pero es que no tienes oportunidad de ponerlo en práctica, ¿vale? Porque el día que te vienen a clase, pues tienen otras necesidades, y probablemente es explicarte pues lo que tienen en casa, que no es nada fácil. Entonces tú ahora vete a darle una clase con todas estas estrategias, que sinceramente, y luego que no te falla la conexión a internet, bueno, en fin. Y yo es que siempre intento explicar que lo personal es político, siempre, como ha venido diciéndole el feminismo hace décadas y décadas, es que lo personal es político, y que yo no pueda llegar a final de mes, pese a tener un trabajo que me ocupa probablemente más de un tercio del día, eso no es que yo me lo haya montado mal, que haya tenido mala suerte, que es que no sepa de lo que va la historia. No, perdona. Es que esto es un problema colectivo. Lo mismo que si tú vas por la calle y sientes inseguridad. Es que lo personal es político, y es que si salimos de ahí, es que así nos van las cosas. Entonces, yo les doy mucha chapa a mi alumnado en este aspecto. Fijaos que a veces me tengo que detener la clase de lengua y atender a comentarios, sobre todo los lunes, ¿no? En los que se van comentando cómo ha ido el fin de semana, y entonces escucho comentarios tal que así. Tío, ¿te acuerdas de aquella que te hablé? Pues este fin de semana me la he pinchado. Entonces digo, vale, ¿qué hacemos?
hago ver que no he oído nada o detengo la clase y empezamos a hablar de las relaciones entre iguales, que una compañera, un ser humano siente, oye y padece como tú y por lo tanto tenemos que ser respetuosos, la empatía, la tolerancia, etcétera, etcétera. Tú no te puedes pinchar a una mujer porque no es una cosa. ¿Me explico? Y a partir de ahí, las relaciones afectivo-sexuales, desde el cuidado, el buen trato, etcétera, etcétera. Entonces digo, joder, pues yo no sé si me van a dar nunca el premio a la mejor docente, porque muchas veces dejo de impartir contenido para ocuparme de cosas que pienso, ostras, es que si se van en cuarto de la ESO, si van sin tener nociones mínimas de algo tan importante como son los derechos humanos y sobre todo el derecho de las humanas, que casi siempre se quedan en segundo plano, pues es que eso eso me parece ya urgente, necesario, más que, pues yo qué sé, el complemento directo o el indirecto, que lo llevan trabajando años y siguen tampoco sin entenderlo. O sea que con lo cual algo debemos hacer bastante mal, porque pobres criaturas, desde primaria les vamos machacando con lo mismo. Y ya me quedo aquí porque es que si no ya voy a hacer terapia y tampoco se trata de eso. Muchísimas gracias. Volver a hablar después, no te preocupes. Tenemos dos manos levantadas también, Juan, Lorenzo e Iván. Juan. Gracias, Quique. Bueno, agradecerlo primero a Nuria y a Enrique. Ya nos conocemos, como estamos con el proyecto, no quiero desarrollar más, pero sí que muchas reflexiones y muchas cuestiones, pues bueno, van saliendo. Yo quería añadir una cosa, también un poco ligada a lo que han comentado tanto Miriam como Lidia. Esa idea del tema de la innovación, lo nuevo, además un comentario hace poco lo ha puesto un compañero también, per se no es mejor. Eso también es una cuestión bastante importante. Me ha gustado mucho esa idea, Quique, de un poco cómo se venden los envoltorios educativos actualmente. Has hablado del tema PRISA, de, por ejemplo, las charlas TED, todo ese tipo de cuestiones del espectáculo, de la educación espectáculo. Y yo quería traer la colación, no sé si la habréis visto, se anuncia en la tele generalista, una cuestión que está dentro del paraguas de A3 Media, de la Fundación A3 Media, otros también, que se llama A Mi Recurso, algo por el estilo. Es una plataforma para primaria y secundaria en el que no tienes ni necesidad de buscar tus recursos, ya te los vienen preparados. Y es una cuestión que yo quería traer la crítica a que va algo totalmente en contra de lo que hemos estado hablando estos días tanto en el Congreso como en el proyecto. El tema de la antinomia de la creación de materiales propios, no solo del docente, sino de los propios alumnados. Esa idea también importante que yo creo que ahí se está dejando como, ya ni siquiera tienes que buscar ni buscar los materiales, ya no vamos a hablar de crearlos. Yo creo que es un punto también bastante importante, de intrusismo y de intrusismo de las grandes tecnológicas también. Me estaba hablando también un poco del caso del COVID, por ejemplo, como tuvimos que depender totalmente de Google, pues bueno, todo este tipo de cuestiones que todos sabemos. Y una cuestión última simplemente, que has comentado también, Quique, el tema de un poquito esos superiores que salen como los grandes gurús educativos y demás. Y una cuestión que a mí me parece una cosa como una especie de estoyenovismo docente, es decir, que alguien suple las carencias sobreponiéndose a la situación y crea unos nuevos estándares de calidad. Es decir, tú puedes ser el mejor docente del mundo si realmente te formas o eres emprendedor en ese sentido de iniciativa. Frente, bueno, esa idea también del voluntarismo, la dejadez o el olvido con respecto a la administración, etcétera. Nada, simplemente quería poner un poquito esa idea. Insisto, eso de los a mis recursos me parece, pues bueno, lo que ya está hablando Enrique, mercantilización y dura, triunfo de la razón capitalista, de la Escuela de Chicago, todo ese tipo de cuestiones, y me da bastante miedo, por eso quería compartirlo con vosotros, esa idea de ir totalmente en contra de la autocreación de materiales, la compartición. Y lo último, simplemente quería comentar esa idea también del peidocentrismo que estamos hablando, pero no con un punto individualista, que yo creo que en los centros que, por ejemplo, hemos estudiado, está ahí. El tema de el alumno aislado tiene que triunfar por sí mismo, etc, etc. Yo creo que esa idea del peidocentrismo que conecta con las corrientes que ya vimos el otro día, que está comentando, yo creo que es clave. Nada, simplemente y agradeceros a todos los compañeros. Muchas gracias, Juan. Iván, adelante. Hola a todos y a todas. Yo también quería comentar una cosilla, porque si no también veo que somatizo.
Creo que lo habéis comentado, el tema de los centros de formación e innovación del profesorado, que parece que tuvieron en un pasado un pasado mejor. Y yo no sé, yo ando con un dilema, ¿no? Porque yo como maestro, cuando veo los cursos, seminarios, grupos de trabajo que se ofertan en estos, por lo menos aquí en Castilla y León, no lo sé en otros territorios, pero es un catálogo neoliberal. O sea, son unos cursos, cuando no son muy enfocados a las tecnologías, son enfocados a toda esta cultura emprendedora, del coaching, no sé, incluso hasta de la Iglesia católica. O sea, en Castilla y León les hemos llegado a ver seminarios de formación religiosa que parece ser que han mitigado un poco, pero que eso estaba ahí, aunque son rollos espirituales y cosas así. Entonces, bueno, a lo que voy, yo no sé hasta qué posibilidad, yo tengo ese dilema cuando lo he hablado con gente, unos me dicen, no, porque eso es romper como la autogestión, la autoorganización de los docentes. Yo no sé hasta qué punto resignificar lo que ellos resignificaron, es decir, apostar por una de las vías de la renovación pedagógica, meterles la pelota dentro, es decir, que sea el propio CFIE, de alguna forma, el que oferte esos cursos, esos seminarios, esos grupos de trabajo, pues yo qué sé, sobre Freinet, sobre Freire, sobre renovación pedagógica en general, reutilizarles, por así decirlo. ¿Por qué? Porque llega a la cotidianidad. Es decir, en el café del colegio se habla de los cursos del CFIE. En los correos electrónicos que nos mandan se leen esos cursos, se leen de esa parrilla. Encima computan horas. Que yo no sé hasta qué punto puede ser una herramienta útil. Yo he escuchado de, oh, no, sí, eso, a ver si sabe gente, a ver si se puede hacer. Y otras opiniones contrarias de, no, porque eso es rompernos en autogestión, es como seguirles el juego al sistema, es porque es... Tengo ese dilema. Y claro, luego a lo mejor basta que ofertes una cuestión así, luego la gente no se apunte o la gente pase. Me genera... Es dilema personal, ¿eh? Es una cuestión y aprovecho que estoy aquí pues para intercambiar esta reflexión en colectivo. Vale, aunque hay dos palabras, hacemos esta primera ronda y comentamos nosotros también alguna cuestión, y luego seguimos. Yo quería comentar algunas cosas. Aparte de que Arconada es un gran amigo que decía Lidia y trabajamos juntos, él está en el grupo de Hombres por la Igualdad de Palencia y yo aquí en el de León, y trabajamos, lo que más, yo quería coger una frase de Lidia, que es, lo personal es político. Yo que trabajo en la interculturalidad y hemos aprendido tanto del feminismo, la regla de la inversión, un montón de cosas para aplicarla en otros campos, yo creo que también tenemos que aplicarlo en esto que estamos hablando de innovación y renovación. Si algo me parece que es claro es que la innovación se centra mucho en lo personal, se queda mucho en los ámbitos casi de experiencias personales, casi o de centro, en todo caso, cuando es lo mejor, pero que no son experiencias políticas, educativas, es decir, de transformación real. Entonces, me parece una idea interesante para retomar en este tema de la innovación versus la renovación pedagógica. En ese sentido que hemos estado hablando todo este tiempo y que ya lo han dicho otros compañeros, como la educación es política. Otra de las cuestiones que quiero resaltar también es lo de que Juan Lorenzo planteaba sobre el intrusismo, ¿no? El intrusismo de las tecnológicas. Aprovecharon la ventana de oportunidad que se les ofreció con la COVID y que estuvimos todo el mundo encerrado, y entonces nos ofrecieron de forma gratuita herramientas. Pero ahora los chavales y las chavalas ya no dicen, cuando dicen algo que es lo máximo, ya no dicen que es nivel Dios. Ahora dicen que es nivel pro, porque las tecnológicas efectivamente nos ofrecieron cuestiones gratuitas porque convirtieron los centros en macrogranjas extractivistas de datos de clientes presentes y futuros, eso lo sabemos, y que es el oro blanco del siglo XXI, ¿vale? Pero es que además ahora nos están empezando a pedir que si quieres tener determinadas utilidades tienes que pasar al nivel pro y pagar.
y no veáis lo que están pagando nuestras universidades públicas, los centros públicos, para seguir gestionándose con software privado que lo aprovechan. Entonces, a mí me parece también este elemento como muy necesario y resaltable, y que estamos trabajando bastante en él en investigación ahora, como las GAFAM están colonizando el mundo educativo y están diseñando el futuro. No es que avancen el futuro, sino que nos diseñan para que el futuro sea adecuado a cómo lo están diseñando y nos hacen pensar en ello. Luego quería señalar otra cosa que puso Jorge en el chat, que es un enlace, y que es un enlace propio de los antipedagogos. Quiero decir, y además digo antipedagogos y no antipedagogas, porque fundamentalmente son varones, casi siempre de filosofía, que han sido incapaces de asumir que la pedagogía es una ciencia aparte, y que son este modelo de, es que ahora con todo esto se convierte la clase en juego, y entonces estamos permanentemente dando el asunto, dando casi notas de regalo. Esto ya lo habló Luis el otro día, y que efectivamente lo que quieren es, sobre todo gente de bachillerato y de secundaria, que le lleguen otra vez la gente seleccionada, la gente que son gente que ni siquiera necesita el profesorado, porque serían capaces de seguir el camino, porque ya están suficientemente adoctrinados y son estos de los excelentes. Entonces, ese modelo que ahí provoca la estafa de la nueva educación, la oda de la invencibilización, el menosprecio del saber, la trivialización del conocimiento, la confortable ignorancia, formar ciudadanos acríticos, desde un planteamiento de supuesta izquierda, por eso se habla a veces de rojipardos, ¿no? De supuesta izquierda, arremete en contra, con razón, con toda esta moda de la innovación, pero nos venden el modelo de la vuelta al conocimiento académico, no memorístico, pero sí de esa cierta cultura de los excelentes. Y por último, lo que plantea Iván, a mí me parece que es una discusión muy potente, la que plantea. Los CEFIES antes, cuando se iniciaron, tenían ese planteamiento que tú dices, es decir, cómo formar al profesorado en cuestiones que eran esenciales en los años 90, pero ahora justamente, primero han desaparecido, solo han quedado las cabeceras, los han desmontado y entonces lo ofrecen al profesorado. Y el profesorado, desde los centros, es que somos parte de la sociedad y elegimos y seleccionamos aquello que nos están vendiendo. Y claro, la tecnología, el emprendimiento, incluso la formación religiosa, es lo que ahora se demanda, es las últimas modas, mindfulness. Y ves un montón de cursos de mindfulness que dices, pero si es una terapia, pero ¿qué coño hace la escuela? Pero si es que lo de cógete a aprender a pensar, que eso era tantos métodos que había, decir lo que decimos en la escuela, antes de disparar apunta, pero si eso es de sentido común. Pero lo que son como técnicas de control de los chavales. A mí lo que quiero es que me den un curso de cómo controlar a los chavales en secundaria para que no den guerra. Entonces, el problema es que al final somos también producto de la sociedad. Y los CEFIES, por desgracia, dependen del partido político que gobierna en la comunidad autónoma. Es decir, las direcciones provinciales designan a dedo a los directores o directoras de los centros de formación del profesorado. Otra cosa son los técnicos, pero a su vez acaban marchándose porque les acaban quemando gente que eran con cierto tinte progresista, y entonces acaban reproduciéndose y se han convertido simplemente en aparatos administrativos de orientación política en función del corte de las direcciones provinciales, que son puestas a dedo por las comunidades autónomas. Y pensad que las comunidades autónomas mayoritariamente son del Partido Popular, algunas Partido Popular y Vox. Y las del PSOE tampoco es que sean especialmente renovadoras ni que tengan un planteamiento especialmente. Entonces, claro, es difícil utilizarlo como instrumento cuando son el instrumento que está utilizando justamente los partidos para formar e ideologizar en su línea.
Y en esa línea, eso. El inicio fue otra cosa, pero ahora lo tenemos así. Nos han ganado la batalla ideológica, la batalla política y la batalla de los votos y tienen el poder en sus manos y por eso es difícil cambiarlo. Nuria. Sí. Bueno, al hilo de lo que vais comentando, claro, el otro día ya me fui, cuando estuve el martes, cuando yo no estuve el martes, oí la conferencia después, ya me fui con esa idea de que cuando Lidia intervino y dijo, es que claro, a mí los chavales me dicen unas cosas que después yo tengo que ver cómo las gestiono, ¿no? Bueno, hablando de que todos querían ser influencers y ese tipo de cosas. Claro, es verdad que hay una industria muy fuerte en relación a todo esto que está pues marcando, ¿no? Pero también tendríamos que analizar que hay incertidumbre por parte del docente, de los docentes, que hay una sensación de que, bueno, pero es que me agarro a lo que puedo para ver si gestiono o me relaciono de otra manera con el alumnado, ¿no? Cuando según, que no digo que, o sea, no sé si van tan a ciegas pensando que esas formaciones les va a solucionar la vida. Yo lo que creo es que buscan recorridos, ¿no? Buscan recorridos en los que puedan plantear otras maneras quizá de tirar adelante esas situaciones tan difíciles, ¿no? Entonces, claro, yo también, como decía Iván, claro, sería interesante que hubiera más diversidad de formaciones, evidentemente. Es difícil con lo que nos habéis contado, Quique, ¿no? En según qué circunstancias, pero sí que es cierto que tendríamos que poder poner el pie en lugares donde parece que hemos desaparecido o que ha desaparecido una manera de entender la educación. Pero también es verdad que nos tenemos que algún sistema tendremos que construir para que los docentes sientan que están en compañía, o sea, que están en procesos en los que quedan interpelados, diríamos, por las propuestas o por los planteamientos que somos capaces de compartir, ¿no? Porque si no, no sé, o sea, la crítica es muy importante para desnudar al que va desnudo, ¿no? Para demostrar que va desnudo, pero después tendremos que construir, tendremos que buscar maneras de que el ambiente o la posibilidad de crecimiento en las situaciones de los docentes, quiero decir, se pueda trabajar. No sé si me explico, pero quiero decir que este curso lo intenta, ¿no? Este curso es una acción en esta línea. Y después tendríamos que ver también cómo yo lo que sí que veo es cómo acompañar a los centros, ¿no? Cómo estar presente con ellos en situaciones en las que podamos trabajar de otras maneras desde quizá los retos, las problemáticas o los intereses concretos del día a día, porque si no, o sea, desmantelar el discurso es muy importante, pero después las acciones también las necesitamos, ¿no? Porque si no, sí, no podemos avanzar. Hay una segunda ronda de palabras, hay 5 palabras pedidas, van en el orden siguiente: Joaquín José, luego Carmen Fernández, Albert Sansano, María Verdeja y Andrés Ángel, ¿vale? Entonces, cuando queráis, adelante, Joaquín. Bueno, como siempre, lo primero, agradecer a Nuria y a Enrique, bueno, pues esa marea de esperanza, de conocimiento unido a la esperanza que nos han hecho compartir, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quería deciros es que desde la perspectiva de los centros educativos públicos, en especial de los centros de secundaria, para poder acceder a cambiar la escuela, a cambiar el modelo de escuela, lo primero que tendríamos que hacer es tener capacidad de autogestión, ¿no? Que está no limitada solamente por las leyes, sino también por
lo que hablábamos ayer de la cultura profesional y cómo se constituyen los claustros, ¿no? Por supuesto, los claustros ahora tienen un funcionamiento menos democrático que hace 30 o 40 años, pero no solo es eso, sino que también los claustros se han convertido ahora mismo en magistraturas, ¿no? Magistraturas muy conservadoras o ultraconservadoras que rechazan cualquier cambio de modelo, ¿no? Entonces, donde yo he podido experimentar el sueño pedagógico ha sido en centros de nueva creación. Yo he participado en la creación de un nuevo centro, que fue el IES Cartima. El IES Cartima es una especie de mixtura de todo lo que habéis criticado acerca de la innovación educativa, y de hecho pues es un centro bandera de revistas como Educación 3.0. De hecho, el director de la revista Educación 3.0 se cambió de casa para entrar en esa escuela pública, ¿no? En ese instituto público. Junto con los modelos de la renovación pedagógica. Es decir, en nuestro caso, ¿qué hicimos para hacerlo posible? Pues tuvimos que echar mano de la ley de comunidades de aprendizaje que existe en Andalucía, que nos daba la autoridad al proyecto que estaba creando el centro, con el apoyo de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga, para que el claustro no devorara inmediatamente a sus hijos. Es decir, para que el claustro no acabara de inmediato con el sueño. Porque la cultura profesional de los profesores de secundaria ignora todo acerca de la pedagogía. No es que no simpaticen, es que se sienten como peces en el desierto. Es decir, para ellos no les suena a nada. Nunca lo han estudiado en su vida. No forma parte de su currículum, de su biografía formativa, ¿no? Entonces, lo rechazan y de eso se aprovechan gente como los que habéis dicho, como los rojipardos, con intereses que quizás a ellos les parezcan muy puros, ¿no? Entonces, tenemos que estar en permanente negociación con la realidad. En permanente negociación. En el caso del Instituto Cartima, nosotros lo creamos a partir de una red que era la red de aprendizaje basado en proyectos. Una de esas redes que ha sido potente en nuestro país, ¿no? Y que ha sido capaz de forzar una orden ministerial hace una década, ¿no? Y esa red, al menos desde nuestro punto de vista, quienes creamos el centro, vincula directamente el aprendizaje basado en proyectos con el modelo de escuela democrática de Dewey, ¿no? Obviamente. Pero, ¿quién ha leído a Dewey en el claustro que nosotros trabajábamos? Nadie. ¿A quién le interesaba Dewey? Nadie. Es decir, ¿cómo podemos cambiar esa realidad? Pues tenemos que transformar, como ya dijimos, la formación inicial. Pero también tenemos que negociar con la realidad. Entonces, habrá que instituir el sueño. Hay que instituir el sueño. ¿Eso es posible? Sí. Si se le dota a los centros de autonomía para la autogestión. Y, sobre todo, se obliga a los centros a dar participación al alumnado y a las familias. Que eso sea de ley, obligatorio. No solo consejos escolares, sino comisiones que se hagan corresponsables del proyecto educativo. Es decir, que obliguen a revisar el proyecto educativo y, por lo tanto, empiecen a escuchar a la pedagogía como una solución a ese reto, porque sin el reto no hay alternativas, ¿no? Y luego también pues haceros notar que hay un modelo en auge, que es el de la educación inclusiva, que también nos puede dar la oportunidad de transformar los centros, transformar las escuelas, hacerlas conscientes y autogestionarias, ¿no? Pero, evidentemente, ahí estamos también en pugna con todo el negocio que se quiere hacer a partir de la educación inclusiva, obviamente, ¿no? En este caso, el negocio intenta convertir la educación inclusiva en un problema de que la instrucción directa, que el modelo de instrucción directa sea más flexible y permeable y adopte determinadas reglas, ¿no? Que son esos puntos famosos del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Entonces, dentro de esa negociación, pues habrá cosas que no tendremos
que consentir, ¿no? Y una de ellas pues es fortalecer el modelo de instrucción directa, que es el que se basan los rojipardos cuando hablan de una didáctica basada en las evidencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, si hago LEN es por lo menos AJATI, pero tampoco saben muy bien de lo que están hablando, ¿no? Entonces, eso era lo que quería decir, con eso me callo. Vale, muchas gracias, Joaquín. Carmen. Hola, buenas tardes de nuevo. Por favor, yo había hecho una de las preguntas ante la exposición que nos estaba haciendo Nuria Simón, y una de ellas era si las cooperativas, qué tipo de cooperativas estaban incluidas en la investigación. Y a raíz de eso me gustaría continuar preguntando. Por favor, Sí. si eres tan amable. Sí. Las dos cooperativas, la de Arizmendi y la de Florida Universitaria, son cooperativas compartidas del profesorado y de las familias. Y son con una trayectoria larga que, bueno, concretamente Arizmendi ha sido, después ahora se denomina una cooperativa de segundo grado porque se juntaron distintas cooperativas en el Valle de Leiden, en País Vasco, pero están formadas por familias y por profesorado y por docentes. Bien, desde ahí lo que me gustaría señalar es que existe un movimiento en nuestro país en cuanto a lo que es la educación alternativa, que son este tipo de cooperativas. Son personas que, tanto docentes como familias, que se están encontrando con una gran problemática en la escuela pública y de una manera se están juntando para buscar el modo y manera de encontrar todas estas bases que forman el tipo de pedagogía que estamos discutiendo aquí, que es una renovación pedagógica, la están haciendo ellas. Tienen unos recursos, la verdad que mínimos, porque lo que buscan es nada más que poder pagar casi al profesorado, ¿no?, para impartir las clases, y buscar un local disponible y que se pueda tener, digamos, de manera integrada tanto la parte ecológica y ecoeducativa en los proyectos. Sí que es verdad que cuando estamos hablando de esto estamos abandonando ese sentido público de la educación, pero en muchas ocasiones la universidad o desde la universidad lo que no estamos es fomentando a que los colegios, los institutos públicos adopten este tipo de educación. Es decir, estamos teniendo menos alumnos en las escuelas, se puede llegar a transformar, porque esa es la gran palabra, yo creo que es la transformación, y que muchas veces nos quedamos perdidos entre lo que es la renovación, lo que es la innovación, y lo importante es poner en práctica ideas que en su día ya fueron exitosas, que sabemos que atienden de manera integral y holística al alumnado, que el profesorado llega a ser casi como ese acompañante que se ocupa del desarrollo y de las necesidades del alumnado, y en cambio no somos capaces desde la universidad a interiorizar que esos cambios los tenemos que provocar nosotros, los tenemos que provocar concienciando, aprendiendo a desaprender para volver a reaprender. Y ahí tomo un poco el discurso que hemos escuchado de Quique, ¿no?, esta tarde. Y me gustaría, porque hacías dos preguntas que a mí me parecían fascinantes. Y una es, ¿en qué consiste el trabajo del docente? Y luego, por otra parte, ¿qué define ser un buen docente? Yo creo que en la primera de las ponencias, cuando nos habló Jaume, lo primero que se describió él es con la vocación, con la pasión con la que entraba en la facultad. Y Ángels dijo lo mismo, exactamente igual, ¿no? Esa pasión que sentía por poder tener en la educación esa herramienta transformadora de la sociedad. Pues yo diría que
el que define a un buen profesional de la educación es una persona con inquietudes sociales, que tiene vocación, que tiene entrega, que tiene una mirada para atender a todo su alumnado, saber qué necesidades tiene, en qué momento de desarrollo está. Y luego también con una formación por y para la vida a lo largo de su vida y desde la propia vida. O sea, no nos olvidemos que muchas veces en las aulas nos alejamos de lo que es la realidad. Y desde ahí yo creo que ese daría un poco de respuesta a esas dos preguntas lanzadas desde mi reflexión así un poco rápida. Y luego la otra es la de tener una mirada a veces en esos colegios, en esos centros educativos que son cooperativas, que podemos llegar a trabajar conjuntamente y exportar parte de sus ideas, de su ideología, que está súper unida a la renovación pedagógica, e implantarla un poco en el nuevo alumnado que está en la universidad. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Albert. Date el sonido, Albert. ¿Me escucha ahora? Sí. Es que tengo problemas con la máquina. Digo que iba a decir que cada vez que interviene una compañera o un compañero, me da miedo de que me provoque un debate que pueda durar para cada uno de esos temas 1 hora o 2 horas o 3 horas más. Por hablar del último que no pensaba intervenir, en el País Valenciano hemos tenido siempre un gran debate sobre el tema y el papel de las cooperativas y mucho conflicto sobre el modelo de escuela pública y el modelo de algunas cooperativas que más que proyectos de escuela pública son como islas de determinados sectores sociales para mantener a sus hijos en un ambiente más sano que pueda ser el de la escuela pública. Eso es un tema largo que provoca muchas tensiones. Yo quería hablar, sin embargo, y hablando de lo que decía que podía ser un buen docente, el otro día pude piratear por fin el maestro que prometió el mar y verlo aquí, porque no estaba en ninguna de las redes y tuve que bajarla y verla. Y eso para mí sí que era una belleza de modelo de docente. Y lo que yo quería hablar, sin embargo, era de 2 temas. Uno, lo que tú, Quique, también estabas situando, que era el tema de lo que supusieron y lo que pasó con los centros del profesorado, CEPER, centros de recursos, etcétera, en una primera fase y lo que pasó con ellos en una segunda y tercera fase. Es decir, cuando aparecen en algunos lugares, ponemos sobre la mesa, desde los propios MRPs, ponemos sobre la mesa del incipiente Partido Socialista un modelo de formación del profesorado que fuera de alguna manera autogestionado y coparticipativo con la administración. Nos fijábamos sobre todo en el modelo inglés, los teacher centers. De hecho, trajimos para acá gente del equipo de Elliot para debatir con ellos y hicimos un proyecto así, en el cual desde algunos tuvimos también conflicto entre los MRPs del País Valenciano en qué hacer, si entrar, si no entrar. En algunos de ellos entramos. En el caso en el que yo participé, éramos gente que éramos o del movimiento o del MECEP, o éramos gente del grupo Germanías de Ciencias Sociales, o del grupo Cero de Matemáticas, o de los propios MRPs. Y se impuso un modo de trabajo en donde eran los seminarios y los centros quienes hacían el proyecto del centro de profesores. De alguna manera era un modelo mixto en donde estábamos los movimientos educativos, pero que los centros y los grupos de trabajo de los centros es los que diseñaban el programa, diseñábamos cómo se repartía el dinero de la administración y hacíamos, entonces, en el caso del nuestro, pues casi parecía la agencia sucursal de los MRPs de nuestras comarcas, ¿no? ¿Pero qué pasó? Pues pasó lo mismo que pasó a partir del Congreso de Renovación Pedagógica de Barcelona. El PSOE nos dio un beso
pretendíamos que fuéramos quienes asesoráramos en principio o compartiéramos en principio la reforma educativa con el gobierno, y cuando eso se vio que no funcionaba, pues chao, ahí te he visto, una mesa de negociación y punto. Pues aquí pasó igual. La tercera vía en el poder, el Partido Socialista, decide que ese modelo autónomo no podía vender la reforma educativa. Y como no podíamos venderla, no queríamos vender la reforma educativa, sino que queríamos hacer un modelo distinto de formación del profesorado que se gestionara. Si un grupo quería venderla, que la vendiera, pero que el programa no estuviera mediatizado por una política gubernamental. Pues inmediatamente modificó la legislación y de ser un centro o unos centros con gestión democrática, las direcciones elegidas por los centros y los seminarios, decidió hacer los concursos de méritos, y avisamos a esos representantes de la tercera vía que cuando llegara el PP al poder, basado en ese mismo sistema, se acababa cualquier forma de centros al servicio de la renovación pedagógica o la innovación educativa. Y así aconteció. En cuanto el PP llegó al poder, empezó a provocar, a tirar gente fuera, y los que no tiraron fuera no fuimos. Es decir, porque era insufrible aquello, ¿no? Y hoy día pues ya es, puede ser que en algún sitio se pueda hacer algo porque hay la tercera vía consiente algo, pero donde está gobernando el PP, aquellos son aparatos administrativos puros y duros. Les falta poner la inspección dentro de esos centros de formación del profesorado. Y si no la tienen camuflada con las direcciones, ¿no? Eso sería un tema que quería poner sobre la mesa, porque ese mapa tiene unos y unas responsables. Y fue la línea adoptada en política educativa por la tercera vía, por el Partido Socialista, porque vamos a hablar de tercera vía si tiene nombres y apellidos, ¿no? Y el otro tema salió con un compañero que situaba que el problema de las fundaciones tecnológicas o no tecnológicas era que hacen una primera fase gratuita y después la fase pro comienzan a cobrar si quieres continuar. Yo colocaría sobre la mesa, y sobre eso casi pondría en alerta a las compañeras y compañeros del Estado español de lo que está aconteciendo aquí. Las parcerías público y privadas con las fundaciones, sean de Telefónica, sean la Fundación Ayrton Senna, sea la Fundación Santillana, que aquí tiene otro nombre, pero es de Santillana también. En estos momentos son la auténtica vía de privatización educativa que existe. Porque no es que van a cobrar después, es que el Estado delega en las fundaciones la creación del currículum, la impartición de la formación inicial y la impartición, seguimiento, evaluación, en la evaluación de los centros de la formación del profesorado. Entonces, para mí ya no es un tema problemático que sean los costes de esos programas, sino es la delegación en la iniciativa privada disfrazada de fundaciones de la gestión del sistema educativo. Y esto en América Latina, no solamente en Brasil, esto en Chile, esto en Argentina, esto está pasando en México, esto está pasando en Bolivia, que son los países con los que estamos trabajando desde la Universidad Federal de aquí de Río Grande do Sul. Es un auténtico peligro porque es la sentencia de muerte del sistema público educativo, ¿no? Era lo que quería puntualizar. Muchas gracias, Albert. María Verdeja. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la organización de este congreso y por todas las sesiones que hemos tenido, que la verdad están siendo para mí muy constructivas y muy interesantes. Bueno, yo quiero hacer algunas reflexiones y también algunos comentarios, ¿no? Responder o al menos comentar así algunas cuestiones con relación a algunos comentarios que han salido. Veo que desde el principio está esa dicotomía o ese encuentro entre lo que es innovación y renovación y que estamos ahí como que no salimos de ello. Yo tampoco, pero yo ponía el otro día una cita de Freire porque creo que simboliza desde mi punto de vista un poco lo que podemos entender por innovación. Y eso que yo me decanto más por lo que es la renovación, ¿no? Pero decía Freire
que innovar, dice, no es partir de la nada, es tener la sabiduría de revisar lo viejo y reinventar el mundo. Entonces, yo creo que él ya pretendía decir que nos estaba diciendo que tenemos que mirar a los clásicos, tenemos que mirar a Freinet, tenemos que mirar a gente que trabajó y que hizo cosas maravillosas en las condiciones más complejas. A veces la verdadera innovación es saber escuchar a nuestros alumnos, es saber observar, es saber estar pendiente, como decía esta profesora, cuando oyes un comentario o tienes una situación en el aula, cómo la puedes gestionar. Esa para mí es la verdadera innovación, ¿no? Y planteaba aquí que al principio, yo soy muy peliculera también, él hablaba de la película de la lengua de las mariposas, ¿no? De ese maestro de la República. También mencionaba ahora Albert la película del maestro que prometió el mar, que yo vi hace poco, maravillosa ese maestro ¿cómo es el pueblo? Bañuelos de Bureba, en Burgos, donde en unas condiciones, en una escuelita sin luz, en una escuelita sin recursos, sin medios, qué maravilla, llevaba una imprenta y utilizaba las técnicas de Freinet, era la pedagogía de Freinet, que eso quizás en la película, yo que ya tengo el ojo pedagógico y quienes la vemos con esa mirada, pues lo vemos, ¿no? Pero quizás está un poco camuflado. Una maravilla. Y eran unas situaciones complejísimas. Entonces, creo que tenemos que mirar a los clásicos, a las personas que ya hicieron cosas maravillosas en sitios, bueno, pues con muchas dificultades. No estoy diciendo tampoco que el papel de los docentes tenga que ser para nada responder a todo tipo de cosas, porque cada vez nos cargan con más tareas, ¿no? Tanto a los de secundaria, a los de primaria, como a los profes en la universidad. Pero sí que es verdad que tenemos cosas ahí que las estamos pasando muy por alto y se nos va toda la mirada quizás a la tecnología, a ese marketing, ¿no? Que mencionaba Quique, de los docentes con todas unas campañas bueno, pues totalmente desvirtuadas de lo que es la verdadera docencia. Tanto es así que luego, como comentaba una chica, pues llegas luego a una situación real de aula donde tienes una complejidad muy grande, diversidad cultural, absentismo, guajes que tienen conflictos muy complejos y dices, bueno, pero a mí que me enseñaron en la facultad, pero yo dónde estudié, pero yo qué es lo que estoy... para qué estoy preparada. Luego sabemos salir y gracias, siempre tenemos un poco esas estrategias y nos buscamos la vida, ¿no? Pero creo que tenemos que en realidad replantearnos que desde estos espacios, decíais antes, que si no hablamos que brotamos. Por eso estamos también aquí, porque necesitamos compartir espacios y esto es una cuestión muy importante de la renovación pedagógica. Tenemos que escuchar las cosas que nos suceden en todas las etapas y es muy importante que se produzca este tipo de espacios, de encuentros que nos permitan la reflexión, el análisis pedagógico y sobre todo cuestionarnos el porqué de nuestras tareas docentes, ¿no? Cuando decía que tenemos que mirar a los clásicos, también salía este día la importancia de volver, por ejemplo, a lo que es la investigación-acción, a Steinhaus, a Eliot, a gente que ya nos planteó saber o plantearnos la revisión de nuestra propia práctica docente como una forma también de mejorar y de que esas prácticas que son buenas y que son positivas las podamos replicar y puedan tener eco en los estudiantes, porque también lo comentábamos ayer, nos encontramos con estudiantes a veces desmotivados, que no acuden a las aulas, me estoy refiriendo en la universidad, ¿no? Ahí no los llamamos absentistas, pero en realidad la verdadera formación inicial del profesorado y de las personas que se dedican a la educación también necesitamos renovarnos porque estamos en una situación que requiere un complejo análisis y sobre todo pues mucho enfoque, como decimos en Asturias, ¿no? Mucha utopía. Y luego ya así por comentar, decíamos, es verdad que a veces en los cursos que se dan en los CPRs, bueno, pues parece que florecen como champiñones aquellos que son de las TIC o la inteligencia artificial, cosas que bueno, pues no quiero tampoco negar que puedan ser importantes, pero quizás hay otras que también lo son. Hace poco se ponía en contacto conmigo un profe de secundaria para hacer una propuesta de formación intercentro sobre tertulias dialógicas para trabajar la pedagogía de Freire. Pues nos vamos a poner con ello. Por lo tanto, también desde los centros los docentes pueden hacer propuestas, se pueden poner en contacto con gente, con los CPRs y hacer propuestas que vayan más allá de la simple tecnologización de la enseñanza o de la educación. Bueno, era simplemente estas reflexiones. Muchísimas gracias y aquí seguimos. Gracias. Muchas gracias, María. Andrés.
El micro. Conecta. Sí. Ahí. He escuchado a dos personas que están somatizando, yo también. Estoy... Tenemos los profes, y como alguien también ha dicho y se ha permitido reconocer o dar algún título, yo doy uno. El maestro ignorante. Somos un poco rollos los profesores, somos un poco rollos. Y además en este ámbito yo creo que yo siento que creemos que tenemos el monopolio de la renovación. Si el título correcto del Congreso era educación en el bien común o en lo común y todas estas cosas, lo común es complejo. Nosotros somos una parte. Esto, si no nos convertimos en forofos, es decir, yo soy de un partido A, del equipo tal, y a los demás hay que matarlos. No, no podemos matarlos. Tenemos que convivir con ellos. Entonces, es jodido vivir en comunidad. Y ya basta de echar un poco la culpa que si a las privadas, que si a las tecnológicas, que si a los bancos, que yo creo que todos esos existen. Tenemos que enfrentarnos a esa realidad con argumentos y para eso se necesita mucha reflexión. Porque decir que el neoliberalismo es malo, al neoliberalismo eso no le afecta a nada. Es más contrario. Qué bien que digan que el neoliberalismo es malo, porque es que eso ya lo tienen asumido. Y además, en este momento, por desgracia, la izquierda y la izquierda pedagógica, los movimientos de renovación pedagógica, tenemos que tener más argumentos que todo eso, porque si no, pues enseguida nos quitan de en medio. La administración es un poder que tenemos que enfrentarnos a ellos. Y yo creo que tenemos que tener argumentos, todos hemos tenido, y algunos hemos tenido que decir no a la administración para decir, pues no me meto en ese rollo. O sea, estoy por libre y busco, pero claro, si todos decimos que hacemos cargo de la administración, pues hacemos, pues eso, como, perdona Enrique, que el otro día te dije, decías, no, pongo la palabra internacional al Congreso porque eso me da dinero. Bueno, pues no pongas internacional, pon nacional o pon, si quieres, provincial, que no pasa nada, hubiéramos hecho lo mismo. Pero todos participamos un poquito de esa, no digo perversión, pero sí cuasi perversión de todo este sistema. Entonces, bueno, pues nada más que eso, ya está, así no somatizo. Y adelante, que la renovación merece la pena. Yo, ha dicho Sensano, desde 1982, que fue, 82 fue, en el Congreso, el primer Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica, no he soltado ni un día el tema este de los movimientos de renovación pedagógica. O sea, he estado en los institutos, he estado en la universidad, sin perder un día en los movimientos de renovación pedagógica. Chao. Joaquín. Gracias. Perdón, que me había dejado la mano levantada. No. Vale, bueno, pues nada, Nuria, si quieres ir cerrando. Bueno, con tantas contribuciones, la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Y bueno, este recorrido, ¿cómo diría? Ir a los movimientos de renovación, a los MRPs, ¿no? Y a ese momento en que realmente, fue un momento muy álgido, ¿no? De un trabajo de reconocimiento, un trabajo desde la base, ¿no? de reconocimiento de qué suponía cambiar la escuela, ¿no? Y compartir otra escuela, ¿no? Y otra escuela como mucho más comprometida o mucho más interesante, ¿no? De lo que se estaba haciendo. Claro, en ese momento el enemigo quizá era uno. Ahora hay muchos. No sé si son enemigos o son situaciones, pero se nos ha diluido el campo y las dificultades están en muchos sitios. Entonces,
estoy muy de acuerdo también que lo tenemos que ver desde dentro, y que tenemos que hablar desde nosotros mismos cómo somos capaces pues, de formarnos más, de situar, de comprometernos más, pero lo tenemos más difícil, creo yo. No porque ahora sea más difícil, sino porque está como más impregnado, ¿no? Y por lo tanto quizá es todavía más necesario este tipo de encuentros y de intercambios para poder compartir perspectivas muy distintas y planteamientos desde realidades con nuestras mochilas también, porque aquí cada uno va con su mochila y en las mochilas o se comparten o se miran en la del otro que hay o no se comparten, diríamos. De momento yo creo que hemos abierto un poco las mochilas, después tendremos que ver si nos intercambiamos herramientas, porque esto quizá tendrá que llegar un poco más adelante en otros encuentros, porque es verdad que la reflexión y el compartir desde dónde nos colocamos no es fácil tampoco, y por lo tanto también es verdad que es un trabajo de poco a poco, ¿no? Que dicen aquí en Cataluña. No sé, es por si alguien me quiere decir alguna cosa más, yo dejo palabra. No, únicamente para ir cerrando, porque son las 9:20 y como siempre nos hemos excedido un poco, simplemente rescatar algunas cosas de lo que planteaba Joaquín. Me resultó curioso lo del director de Educación 3.0, que me pidió curiosamente que le mandara un artículo porque estaba muy interesado, breve, sobre pedagogía del decrecimiento. A través de la editorial se lo mandé y me dijo, no, es que es muy panfletario, no es nuestra línea. O sea que, imagínate, no, lo que quería era, bueno, pues esas recetas de cómo hacer un huerto más ecológico, cómo hacer la historia de cambiar eso, pero claro, lo que dice el subtítulo del libro, el título es ¿Cómo superar el capitalismo? Dijo que eso era muy ideológico. Y esto enlaza un poco con lo de las islas, que me pareció tan interesante que planteaba Albert. Es verdad, yo creo que eso no está nada escrito, Albert, lo del tema de los CPRs. Yo te animaría a que hicieras un artículo sobre ello para el blog nuestro de Renovación Pedagógica, porque creo que es muy importante, un artículo breve describiendo cómo ha sido ese proceso, porque efectivamente yo hablé de la segunda fase, pero la primera fase tiene mucho que ver con justamente la cooptación por parte, como pasó en la política también, por parte del PSOE, de buena parte de lo que fue la renovación pedagógica. Pero con eso de las islas sí me ha planteado que efectivamente yo sí conozco mucho de las cooperativas que acaban siendo islas del buen vivir para solo esa determinada gente. Y eso es lo que, claro, y enlaza esto con lo que planteaba también Joaquín, lo de la autogestión. Hay un problema esencial, es que todo tiene problemas. Alguien ha dicho, es que todo es muy complejo, todo esto, y me pareció una reflexión muy acertada porque la autogestión que está pasando en Cataluña, que se ha nombrado ahora los directores y directoras en Cataluña como si fueran gestores de empresa y tienen un poder inmenso, incluso con los recursos humanos. Es decir, que funcionan como empresa y deciden que... Entonces, eso de la autogestión sería bueno, pero si fuera democrática y además que no fuera autogestión económica, que es lo que al final acaban reduciendo para reducir costes. En Euskadi también están en esa línea porque ya se ha encargado Bonal y la línea esta de venderles también el producto del modelo. Bueno, entonces, claro, lo de la privatización que planteaba Albert también es que no solo en la formación docente, en muchos países ya se ha privatizado hasta la inspección educativa y muchos otros elementos que se está avanzando en ese modelo. Juan lo planteaba también. Y claro, yo al final me quedo un poco con la reflexión de María Verdeja, que me ha parecido tan positiva en este sentido, no solo de recuperar. Y yo preguntaría, ¿cuánta gente sale de las facultades de educación sin haber leído a Freire, o haber leído a Freinet, o haber leído a Digui, o haber leído... ¿Cuánta gente? Salimos, no digo salir, sino porque yo también estuve en la Facultad de Educación, salimos sin haberlo leído.
Y esta es una de las cuestiones principales que nos tenemos que plantear, pero sobre todo esa parte que dijo ella de crear espacios compartidos como el que estamos haciendo aquí. Yo creo que esto es lo que nos da alientos muchas veces, las redes que creamos, que compartimos y que vemos que hay otra gente también en la línea que creemos que debe ser. Y en ese sentido me parece fundamental. Y yo le agradezco este aliento de esperanza que siempre aporta María y que a todo el mundo lo agradecemos. Bueno, pues nada, mañana continuamos, finalizamos ya la última sesión con Laura Gatti desde Argentina, que está hoy aquí también presente, con Julio Rojero, que también está presente, y Laura Escalona, sobre la renovación pedagógica que queremos y que soñamos, desde lo que siempre plantea Luis Torrego, que la utopía es imprescindible porque no hay educación sin esperanza. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos mañana a las 7. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, abrazos. Abrazos a todos.